Alfredo Calcaño hijo desnuda los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Hemos estado viendo esta última semana cómo el comercio internacional, que puede ser un factor de crecimiento y de desarrollo muy importante, puede también ser un problema cuando es algo impuesto desde el exterior a un país en condiciones inequitativas. Relatamos el miércoles pasado cómo la apertura comercial en China, en el siglo XIX, no fue precisamente un motor de desarrollo. Esa apertura se llevó a cabo en base a la agresión militar, que primero fue británica, en la Primera Guerra del Opio, entre 1839 y 1842, una agresión a la que luego se sumaron franceses, norteamericanos y rusos en la Segunda Guerra del Opio, entre 1856 y 1860. Fueron intervenciones profundamente disruptivas para China, que era un país no solamente con una cultura, una tradición milenaria, sino que uno de los países más prósperos del mundo hasta principios del siglo XIX. Y es así como a punta de cañón, China fue obligada a ceder varios de sus principales puertos a las potencias extranjeras, les abrió la navegación del Yangtze-Kiang, bajó fuertemente sus tarifas aduaneras, tuvo que firmar con unos convenios comerciales muy inequitativos para ella, y legalizó el comercio del opio, que es lo que Gran Bretaña le quería vender. Además, le fijaron enormes compensaciones financieras. O sea, China tenía que pagar el gasto que les había generado a las otras potencias para invadirla, para bombardear sus ciudades, para saquear y quemar su palacio imperial. Todo eso no solamente se lo hicieron, sino que además tuvo que pagar por ello. Bueno, no está de más decir que el resultado de esta apertura comercial fue desastroso para China. Inauguró un siglo de humillaciones, de revueltas, de masacres, que hizo pasar a China de ser uno de los países más avanzados en el siglo XVIII a ser el país más pobre del mundo en 1949. Si se mira el nivel de ingreso por habitante a mediados del siglo pasado de China, era la mitad de la mayor parte de los países de África subsahariana. Bueno, con el ejemplo chino ya alcanza para demostrar la falsedad de la afirmación de Milei cuando decía: el comercio nunca fundió a nadie. Cuanto más abierto, mejor. Ahora, esto no quiere decir que en otras condiciones la integración al comercio mundial no sea un importante factor de desarrollo. Ahora, esto no depende de comerciar o de no comerciar, depende de cómo se hace. Depende sobre todo de la política interna, que hace que el comercio contribuya al desarrollo en vez de ahogarlo, y de ahogarlo en sangre, como ocurrió en China, a manos del imperialismo occidental. Pero para ilustrar esta idea, como a veces la apertura va de la mano con el desarrollo, miremos qué pasó en la misma época en Japón. Tenía la economía japonesa de mediados del siglo XIX muchos puntos en común con China, en el sentido de que eran muy cerradas las dos. Y Japón tal vez más que la China. La China tenía exportaciones significativas a Occidente de té, de seda, de porcelanas, y precisamente fue para equilibrar ese comercio que los ingleses le encajaron el opio y envenenó a gran parte de la población china. En Japón, desde el siglo XVI,
fue que empezó a haber una penetración occidental. Llegaron los portugueses, llegaron los holandeses, después llegaron los jesuitas y empezaron a convertir a parte de la población japonesa al catolicismo. Ahora, esta penetración occidental fue cortada bruscamente en el siglo XVII, en 1638, cuando el shogun, que era el dirigente, el gobernante del conjunto del archipiélago, decidió cerrar a Japón de la influencia occidental. Se le permitió a los holandeses mantener un comercio, pero solamente en 2 puertos y con la prohibición de penetrar en el resto del país. Lo otro, que también ocurrió, es que se prohibió el catolicismo. No sé si habrán visto una película al respecto, que de hace unos pocos años, bastante impresionante de cómo se llevaba a cabo, no solo se frenaba nuevos misioneros católicos, jesuitas sobre todo, sino que se trataba de desenraigar el catolicismo que ya se había instaurado en ciertos lugares de Japón. Japón entonces pasó a ser una economía, una sociedad muy aislada de lo que pasaba en el resto del mundo, y por eso, cuando llegaron 4 barcos de guerra norteamericanos en julio de 1853, fue un verdadero shock. Veían ahí, por primera vez los japoneses, en la bahía de Tokio, barcos de metal armados con potentes cañones que navegaban contra el viento. El contraalmirante Matthew Perry lo conminó al shogun Tokugawa a que abriera sus puertos al comercio con Estados Unidos. El shogun, recordemos a quienes no vieron la serie con Richard Chamberlain, de principios de los 80, el shogun era el gobernante de Japón, porque había un emperador, pero el emperador no tenía, a partir del siglo XIII, no tenía un verdadero poder, tenía básicamente un rol religioso, ceremonial. Prácticamente al mismo tiempo, un mes más tarde, llegó la flota rusa a Nagasaki y le exigió lo mismo al shogun: abrime los puertos para el comercio con Rusia. Y el gobierno japonés cedió. Le abrió 6 puertos a Estados Unidos, le concedió la extraterritorialidad a sus ciudadanos y comerciantes, ¿no? Como a la Argentina le ofrece la extraterritorialidad a las empresas extranjeras, aceptando arbitrajes en el CIADI o la jurisdicción norteamericana para los créditos. Bueno, lo mismo pedían ya en el siglo XIX los Estados Unidos y las demás potencias, porque, claro, no fueron solamente los Estados Unidos. Los mismos privilegios el gobierno japonés se los tuvo que dar a Rusia, al Reino Unido, a Francia, a Holanda. Y como China tuvo que firmar tratados comerciales inequitativos, que le daban muchas ventajas a la parte extranjera. Ahora, recordemos que en ese mismo momento esas potencias estaban arrasando con China de la peor manera, y Japón lo sabía y no quería que le pasara lo mismo. ¿Cómo evitarlo? Y acá la élite japonesa se dividió en 2 grupos. Unos decían: tenemos que volver a aislar el país. Y otro grupo entendía que eso no era posible por el poderío militar que tenían que enfrentar, y que les convenía más abrirse, pero con el objetivo de aprender de Occidente, para fortalecerse y rechazar esos bárbaros, que así los veían a los occidentales, como bárbaros. Y es este segundo grupo el que prevalece. En 1967 fallece el emperador Komei, y su sucesor, Mitsuhito, tenía nada más que 14 años. Entonces, el grupo
político que se enfrentaba con el shogun, hace un golpe de Estado y proclama la restauración del poder político imperial. Mitsuhito, el emperador, toma el nombre de Meiji, que quiere decir gobierno ilustrado. Y es por eso que el movimiento que lo pone en el poder se conoce como la Restauración Meiji. O sea, no podría haber sido la Revolución Meiji, pero pusieron la Restauración Meiji para hacer una relación con la tradición japonesa, la antigua tradición del emperador. Y el nuevo gobierno inicia un programa de reformas realmente muy importante para modernizar el país. Entre 1871 y 1873, 11 ministros del gobierno nacional japonés viajan a Europa y a Estados Unidos para ver qué técnicas y qué instituciones les convenía adoptar, les convenía copiar. El eslogan era: adoptemos las ciencias y las tecnologías de Occidente sin perder el alma japonesa. Y es algo que los japoneses ya habían hecho en el siglo VI, cuando habían mandado, las llamaban embajadas, a China, porque China en ese momento era el país más avanzado del mundo. Y entonces se habían pasado a China, habían aprendido de los chinos, adoptaron la escritura china y adoptaron muchos de los de las instituciones chinas. Fue para Japón una forma de modernizarse, pero sin perder el alma japonesa. El eslogan era: adoptemos las ciencias y las tecnologías de Occidente sin perder el alma japonesa. En el terreno social, los japoneses disolvieron el sistema de castas. Tenían 4 castas principales, que eran la de los guerreros, ahí estaban los samuráis, la de los campesinos, la de los artesanos y la de los comerciantes. Y después habían algunas castas menores que hacían trabajos considerados impuros, como por ejemplo la de los sepultureros. Y en este sistema de casta había una prohibición de casamiento entre distintas castas. Bueno, esto desaparece. En vez de castas pasan a tener clases sociales. O sea, que no es que la sociedad de repente se volvió igualitaria, no, mantenían una jerarquía, pero la jerarquía era distinta. Y dentro de esa distinta jerarquía, en donde también se permitía alguna movilidad social, posibilidad por lo pronto de casarse entre distintos grupos sociales, se eliminó el privilegio de la casta de los guerreros, donde estaban los samuráis, porque se instauró el servicio militar obligatorio. Entonces, de algún modo, se democratizó el acceso a las armas y se le prohibió a los guerreros el llevar su espada de samurái, la katana. Al lado de esto vino una profunda reforma del Estado. Se abolió el shogunato y el antiguo orden aristocrático que venía con él. Y en cambio se restauró un poder político centralizado bajo la figura del emperador. Se armó así un sistema de prefectos, nombrados y pagados por el poder central, y se adoptó una constitución inspirada de la de Prusia. Fueron a ver en Occidente y dijeron a ver cuál calza mejor con la nuestra, y bueno, agarraron la más autoritaria de todas, agarraron la de Prusia, tomaron, incluso le pagaron a un consultor, a un jurista alemán para que la redactara, y armaron un parlamento con 2 cámaras, una con los miembros que eran elegidos por el emperador, y la otra era elegida por el voto, pero el voto censitario, es decir, que votaban los que tenían cierto patrimonio, cierto nivel mínimo de ingresos. Y dentro de esta constitución, algo que no le gustó nada al alemán, que ayudó a redactarla, es que se mantenía
un estatus especial para el emperador. O sea, el emperador al final seguía siendo la fuente básica de la legitimidad. El gobierno, este nuevo gobierno reestructurado de esta manera, lanzó un programa de escolarización, de las primeras cosas que hizo, e incorporó de esta manera al sistema educativo al 95% de la población en 1910. O sea, de prácticamente tener a la gran masa de la población analfabeta fuera del sistema educativo, pasó a tenerla prácticamente toda adentro. Y tradujeron también textos del resto del mundo, textos occidentales. Desde la filosofía, tradujeron a Aristóteles, a Descartes, a Kant, a Marx, hasta publicaciones científicas, de física, de química, publicaciones técnicas, metalúrgica, porque el objetivo central era industrializar al país, industrializarlo para tener poderío militar. A ellos no les iba a pasar como a China. Y atrajeron técnicos occidentales. También enviaron miles de jóvenes a estudiar a Europa y a Estados Unidos. Ahora, también necesitaban obreros. Y para eso hicieron una reforma agraria. Una reforma agraria que le quitó la tierra a los aristócratas y la distribuyó entre los campesinos. Los campesinos iban a ser entonces capaces de trabajar su propia tierra, pero también iban a poder venderla y, en ese caso, emigrar hacia las ciudades, que es lo que quería el gobierno, que hubiera una migración interna para tener obreros industriales. A partir de 1872, Japón inicia grandes inversiones en la industria. Grandes inversiones en la metalurgia, astilleros, también inversiones en ferrocarriles, en el telégrafo, y todo eso lo financiaba el Estado, en parte con impuestos que cobraba a los campesinos, aumentó la presión impositiva, pero también con crédito. Y para eso ya en 1871 el Estado creó una nueva moneda, el yen, y también en 1882 fundó su Banco Central, el Banco de Japón. Y el crédito ayudó entonces a la industrialización. Y fue entonces el Estado, con empresas públicas, quien lanzó la industria pesada. Al cabo de unos años, transfirió varias de esas grandes industrias a grupos privados, a grandes grupos privados, los Zaibatsu, que de algún modo se inspiraban de los cárteles alemanes, combinando poder industrial y poder financiero. La industria liviana, como la industria textil, esa seguía siendo un terreno dominado por las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Las condiciones de trabajo del obrero eran duras. No tenían protección social pública. Pero de algún modo esa protección social la llevaban a cabo las grandes empresas. O sea, hubo una sustitución de la relación anterior a aristocracia terrateniente con campesino por patrones y obreros. O sea, había como el mismo esquema de vasallaje que se reproducía ahora en la economía industrial. Y los obreros, que de algún modo se consideraban parte de la empresa como parte de una familia, trabajaban de manera disciplinada y a cambio gozaban de estabilidad laboral y de la protección del patrón. Y esto es una característica del capitalismo japonés que se comentó mucho ya en la segunda mitad, a finales del siglo XX, y que algunos llaman el toyotismo, es decir, una estabilidad laboral con un compromiso del trabajador con el éxito de la empresa muy superior al que existe en Occidente. El resultado de estas reformas, de estos profundos cambios sociales e industriales, fue el aumento de la producción, tanto de industrias nuevas como de actividades tradicionales. Ahí el cultivo del arroz o del gusano de seda progresó mucho en su productividad porque se empezaron a aplicar tecnologías modernas, se invirtió también en el agro, en la irrigación,
y todo esto favoreció el aumento de la población. De 35 millones que eran en 1872 pasaron a 44 millones en 1900. Y esto generó una presión para emigrar, ¿no? Es de esa época que los japoneses emigran, entre otros lugares, a América Latina. La comunidad japonesa de Brasil y de Argentina data de esa época. También necesitaban materias primas. La industrialización de Japón necesitaba, entre otras cosas, petróleo. Y aquí es cuando Japón empieza a imitar a los occidentales en la parte más dañina, porque se va a volver imperialista. Primero, reafirma su soberanía con la denuncia de los tratados comerciales desiguales. Pero después empieza a atacar a los vecinos, y empezando por China, que estaba muy debilitada. A China le arrebata Corea. Corea era una especie de protectorado chino. Le arrebata la isla de Taiwán. Lleva la osadía a declararle la guerra a Rusia, porque lo veía como un rival. Rusia se estaba expandiendo en la costa del Pacífico, afanándole tierra a China, y quería expandirse a Manchuria y Corea, y esas eran áreas que le interesaban a Japón. Entonces le declara la guerra y en 1905 derrota a Rusia, tanto en batallas terrestres como marítimas. El militarismo y el imperialismo de Japón se iba a profundizar. Mal. Arrebata Manchuria a China y crea el estado fantoche de Manchukuo. Véase para ello El último emperador, la película de Bertolucci. E invade China en el año 1937. Ahí inicia una guerra atroz, con millones de muertos, masacres, violaciones, arrasando ciudades enteras. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Japón siguió expandiéndose al sudeste asiático, con el resultado que conocemos. Queda como experiencia para el resto de los países que quieren desarrollarse esta enseñanza, que es que es posible industrializarse tomando del resto del mundo lo que es útil, pero manteniendo una identidad nacional. Porque el motor de la modernización en Japón fue el nacionalismo. El nacionalismo de la población y de los grupos dirigentes que entendían que tenían que industrializarse para evitar el triste destino de China. Y para hacerlo cambiaron aspectos de su sociedad tradicional y aristocrática, pero mantuvieron la base cultural nacional. Entre otras cosas, el sintoísmo, la religión japonesa. Esta existencia de una élite política y de una burguesía con sentido nacional es lo que más envidia me da de la experiencia japonesa. Continuaré.